Centro de Capacitación de la Fundación Pacarina Yuyayapán. Mi nombre es Carla Araujo y hoy aprenderemos sobre vectores. Antes de comenzar, vamos a revisar términos y definiciones importantes para aprender los vectores. Es importante conocer que la magnitud y la medida no son lo mismo. Es por eso que la definición de magnitud nos dice que es una propiedad física de la materia o de la energía que permite ser medida y expresada en forma numérica, mientras que la medida es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que sirve como base, unidad o patrón de medida. Una vez que hemos abordado la definición de magnitud, es importante conocer su clasificación. Según su medición, las magnitudes se clasifican en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, entre otras. Mientras que las derivadas son la velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía, entre otras. Pero también tenemos otra clasificación de las magnitudes, y es según su naturaleza. Estas se clasifican como escalares y vectoriales. Las escalares están compuestas de un número y una unidad. Como podemos ver en la imagen, el número vendría a ser el 10 y la unidad los segundos. Algunos ejemplos de las magnitudes escalares son el tiempo, la masa, la temperatura, entre otras. Las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Un ejemplo de estas son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, entre otras. Es importante conocer los elementos de un vector. Es por ello que el primer elemento es el punto de aplicación u origen del vector. El segundo es la magnitud. ¿Pero qué es la magnitud vista como un vector? Es el módulo del vector, representa la longitud del vector con base en la escala convencional escogida. Otro elemento es la dirección, la misma que señala la línea sobre la cual actúa, puede ser horizontal, vertical u oblicua. También se conoce como el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, que ya vamos a ver más adelante. Y por último, el sentido. Queda señalado por la punta de la flecha e indica hacia dónde actúa el vector. El sentido de este se puede identificar de manera convencional con los signos positivos o negativos. Además, un vector siempre se lo debe representar de una forma gráfica. Es por ello que las magnitudes se representan a través de segmentos orientados conocidos con el nombre de vectores. Es por ello que en el gráfico podemos observar dos rectas. La recta AB mayúscula, que es el vector definido por los puntos A y B. Y también podemos ver la recta AB minúscula, que está representada con la línea entrecortada amarilla, que es la línea de acción del vector. Es importante conocer y definir un sistema de referencia para poder graficar los vectores. Es así que este sistema de referencia está formado por los ejes cartesianos X e Y, como podemos ver en el gráfico. Aquí vemos que son líneas que están perpendiculares entre sí. Pero además de ello, el eje X también se lo conoce como el eje de las abscisas y el eje Y como el eje de las ordenadas. Al haber un punto donde se intersecan estos dos ejes, podemos ver que se forman 4 cuadrantes. El primer cuadrante está formado por los ejes X y Y positivos, mientras que el segundo cuadrante está formado por el eje Y positivo y el eje X negativo. El tercer cuadrante está formado por los ejes X y Y negativos y por último el cuarto cuadrante está formado por los eje X positivo y el eje Y negativo. Además de eso, en un sistema de referencia también se pueden identificar los puntos cardinales. Estos puntos cardinales representa el norte como el eje Y positivo, el sur como el eje Y negativo, el este como el eje
X positivo y el oeste como el eje X negativo. Sin embargo, también podemos identificar algunos ángulos con estos puntos cardinales. Por ejemplo, en el este tenemos los 0 grados, en el norte los 90 grados, en el oeste los 180 grados y en el sur los 270 grados. Imaginemos que cuando nosotros tenemos en nuestra hoja de cuaderno y dibujamos un sistema de referencia, podemos colocar en el punto de origen nuestro graduador y vamos a comprobar que tenemos 0, 90 grados, 180 y 270. Si quieres, puedes hacerlo en tu cuaderno. También vamos a ver la descomposición de un vector en el plano. Para ello, tenemos que dibujar nuestro vector. Como dije anteriormente, un vector está formado por dos puntos. En este caso, el punto O, que también puede ser el punto de origen, y el punto B. Estos dos puntos forman el vector A. Como sabemos, el vector A en relación con el eje X va a formar un ángulo, en este caso se va a llamar ángulo teta. Cuando nosotros hacemos una proyección del vector sobre el eje X y el eje Y, vamos a obtener sus componentes, su componente en X y su componente en Y. Es importante identificar que estas componentes también son vectores, por eso colocamos una flecha sobre la componente X y una flecha sobre la componente Y, ya que estamos descomponiendo este vector en los dos ejes. Las componentes de un vector son las proyecciones sobre los ejes X y Y se expresa como la suma vectorial de sus componentes, como se puede ver a continuación. El vector A está formado por la suma de la componente X y la componente Y. El vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo, como podemos ver en el gráfico. Y, por lo tanto, se resuelve a través de dos formas. La primera puede ser el teorema de Pitágoras y la segunda, funciones trigonométricas. Esto vamos a ver en una aplicación más adelante. Además, el vector está compuesto por dos puntos. El punto inicial, como ya dije, 0 o el origen, y el punto final, que sería el punto B. El punto inicial es el lugar en el plano desde donde parte el vector, mientras que el punto final es el lugar en el plano a donde llega el vector. Es por eso que ahí está la flecha final. Cuando nosotros hablamos de componentes X y componentes Y del vector, es importante para poder determinar estas componentes identificar el punto inicial y el punto final y restarlos. Es así que la componente X del punto final le restamos la componente X del punto inicial. Para el componente Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, que también vamos a utilizarlas en la aplicación del ejercicio. Tenemos formas de expresión de un vector. Estas formas son las coordenadas rectangulares, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas. Las coordenadas rectangulares se representan por los componentes X e Y del vector, mientras que las coordenadas polares nos indican una magnitud o longitud del vector y el ángulo que forma con el eje X positivo. Y las coordenadas geográficas también nos indican una longitud o magnitud del vector, pero aquí nos habla de un rumbo, que ya vamos a verlo. Tenemos conversión entre estas formas de expresión. Es importante conocer que las coordenadas rectangulares no las podemos convertir directamente a coordenadas geográficas. Es así que siempre las coordenadas polares van a ser importantes para poder transformar o convertir estas formas de expresión. Las coordenadas polares las podemos convertir en coordenadas geográficas y también las coordenadas polares en coordenadas rectangulares y viceversa. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Cuando nosotros queremos convertir una coordenada polar a una coordenada rectangular, necesitamos utilizar la ecuación 3 y 4. En este caso vamos a utilizar las funciones trigonométricas, recordando que los vectores forman triángulos rectángulos. Para obtener la componente en X del vector, vamos a utilizar el coseno o la función trigonométrica coseno. La A es la magnitud y longitud del vector y el ángulo que forma con el eje X positivo.
Para la componente y vamos a utilizar la función trigonométrica seno del ángulo. Y es así que tenemos la ecuación 3 y 4. Pero también existe o podemos convertir las coordenadas rectangulares en coordenadas polares. Aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del vector y las funciones trigonométricas para encontrar la dirección o el ángulo del vector. Es así que en la ecuación 5, el teorema de Pitágoras nos indica que debemos utilizar las componentes en X, elevarla al cuadrado, sumarla a la componente Y y elevarla al cuadrado y determinar la raíz. Para la dirección, en cambio, utilizamos la función trigonométrica tangente que nos indica que vamos a utilizar la componente en Y y dividirla para la componente en X. También podemos convertir de coordenadas polares a coordenadas geográficas. Esto, si nos podemos dar cuenta, los vectores, la longitud va a ser la misma, así que no la debemos cambiar. Lo importante es que debemos cambiar la dirección y convertirla en rumbo. Para cambiar la dirección del vector por el rumbo, es necesario representar la dirección medida a partir siempre del eje Y, que representa el norte o el sur, y luego colocar el ángulo agudo que forma el norte con el vector o el sur con el vector, y finalmente colocar la posición este u oeste, como se puede ver en este ejemplo. Sur 40 grados oeste, norte 30 grados este. Estos ángulos son los que van a ir cambiando de acuerdo a la posición de los vectores. Ahora sí, después de haber revisado la teoría, vamos a aplicar un ejercicio donde vamos a convertir las formas de expresión de vectores. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un vector parte del origen, que es el punto A, y llega al punto B, donde nos dan las coordenadas rectangulares 5,7 kilómetros. Nos pide calcular, literal A, las componentes del vector, literal B, el módulo, literal C, la dirección, y el literal D, las coordenadas geográficas del vector. Antes de resolver el problema, necesitamos una estrategia de solución que tiene los siguientes pasos. Primero, identificar los datos y las incógnitas del problema. Segundo, identificar la forma de expresión del vector. Tercero, dibujar el vector en un sistema de referencia. Cuarto, aplicar las ecuaciones sugeridas en la explicación inicial. 5, evaluar los resultados finales. Vamos con esto. Un vector parte del origen, que sería el punto A, y llega al punto B. Es así que tenemos aquí dos puntos. El punto A, que como dice es el origen, tendría a ser 0 en X y 0 en Y. Y el punto B, 5,7, 5 en X, 7 en Y. Recordemos que el punto A y el punto B van a formar el vector C. Es por eso que ahora ya no vamos a hablar de punto A y B, sino que vamos a hablar del vector C. En función de esto, vamos a determinar las componentes del vector, que vendría a ser la componente en X y la componente en Y, el módulo o magnitud del vector, que lo vamos a llamar o representar C. En este caso es importante mirar que ya no, en el módulo y en la magnitud no vamos a colocar la flecha, porque estamos hablando de una longitud, no del vector. La dirección o el ángulo del vector, el literal D, las coordenadas geográficas, que está representada por la magnitud y el rumbo del vector. Vamos a hacerlo. Primero, vamos a identificar en un sistema de referencia. Este sistema de referencia lo vamos a dibujar en una hoja de papel milimetrado para tener más precisión, pero si no la tienes, puedes utilizar tu cuaderno. Vamos a hacer una escala de 1 centímetro, que es igual a 1 kilómetro. Es importante determinar la escala, debido a que el punto B está definido en kilómetros. Estos kilómetros nosotros no los podemos representar en una hoja pequeña de cuaderno. Es por eso que utilizamos la escala de 1 centímetro, 1 kilómetro. El punto A y el punto B forman el vector. Es por ello que primero vamos a colocar el punto A, que recordemos que es 0,0, o sea, parte del origen, que es donde podemos ver en el gráfico. Para graficar el punto B, es necesario colocar nos dice el valor de 5 en X, por lo tanto vamos a hacer 5 centímetros en X,
Vamos a marcar ahí un punto y el punto en Y es 7, por lo que vamos a marcar en el 7 otro punto. Ahora, para determinar finalmente el vector C, es necesario graficar una recta entrecortada que sea paralela al eje y también en el punto 7, graficar una recta paralela al eje X y que sea entrecortada. En el punto donde las dos rectas se intersequen, vamos a tener el punto B. Por lo tanto, para graficar el vector C, vamos a unir el punto A con el punto B y ya tenemos nuestro vector C. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar las componentes del vector? Debemos recordar los puntos A y el punto B. Recordar también que el punto A y el punto B forman el vector C. Para resolver esta pregunta, vamos a regresar a las ecuaciones 1 y 2 que estaban al inicio de este video. Es así que la componente en X del vector y la componente Y del vector es una resta. En este caso, viene a ser la resta de la componente X del vector final, que vendría a ser 5, y la componente X del vector A o inicial, que vendría a ser 0. Es por eso que ponemos 5 menos 0 y vamos a obtener la componente X del vector C, que sería 5 kilómetros. Para la componente Y vamos a hacer lo mismo. La componente Y del vector final, que es 7, y la componente Y del vector inicial, que es 0. 7 menos 0 tenemos 7. Por lo tanto, las componentes del vector sería la componente en X 5 kilómetros y la componente en Y 7 kilómetros. Vamos a ir con el siguiente literal, que nos pide el módulo o magnitud del vector. Como recordaremos nuestro vector C, gracias al anterior literal, ya tenemos las componentes en X y en Y de este vector, que son 5 en X y 7 en Y. Para ello, debemos identificar que tenemos ya unas coordenadas rectangulares, y estas coordenadas rectangulares vamos a convertirlas a coordenadas polares. Para ello, tenemos que utilizar la ecuación 5. Recordando que la magnitud del vector, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros resolvemos el triángulo de Pitágoras, vamos a colocar o reemplazar el número 5, que es la componente en X, elevarla al cuadrado, y la componente en Y, que es el 7 al cuadrado. Al sacar el cuadrado de estos números, tenemos 25 más 49, lo sumamos, nos sale 54, y finalmente vamos a sacar la raíz de este número, que nos da 8,6. Por lo tanto, el módulo o magnitud del vector C es 8,6 kilómetros. Para el literal C o la dirección y el ángulo del vector, vamos a recordar o vamos a utilizar nuestras coordenadas rectangulares. También estas coordenadas rectangulares vamos a convertirlas a coordenadas polares, pero vamos a utilizar la dirección. En este caso utilizaremos la ecuación 6 o una función trigonométrica, que es la tangente. Por lo que, reemplazando valores, vamos a tener que la tangente del ángulo que queremos encontrar es la componente en Y sobre la componente en X. La componente en Y, como vemos, es 7 y la componente en X es 5. Reemplazamos esos valores y nos da 1,4. Ahora, para poder despejar este ángulo, necesitamos sacar el arco tangente de 1,4 y vamos a obtener un ángulo de 54 grados. Siempre debemos recordar que este ángulo es respecto al este, o sea, al eje X positivo. El último literal nos dice que debemos encontrar las coordenadas geográficas. Recuerden que las coordenadas geográficas están dadas por la magnitud y el rumbo. La magnitud ya la encontramos y la magnitud es 8,6 kilómetros. Ahora tenemos que transformar este ángulo de 54 en un rumbo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a convertir estas coordenadas polares en coordenadas geográficas. Para resolver esta pregunta debemos identificar la dirección del vector en el sistema de referencia. Es por eso que vamos a graficar el vector en un sistema de referencia, como lo habíamos hecho antes. Este ángulo ya lo encontramos, entonces sabemos que es un ángulo de 54 grados.
Recuerden también que este ángulo de 54 grados es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo o al este, ¿sí? Pero el rumbo todavía no lo encontramos. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que habíamos dicho al inicio de este video que el norte representa 90 grados y el este representa 0 grados. Es así que tenemos que encontrar el ángulo que forma el vector con respecto al norte. Ese es el que todavía no lo tenemos. Entonces vamos a encontrarlo. ¿Cómo lo hacemos? 90 grados menos el ángulo que tenemos con respecto al este, que nos da un ángulo de 36 grados. El ángulo de 36 grados es el ángulo que forma el vector con respecto al norte. Por lo tanto, vamos a conseguir un rumbo que es norte, porque siempre partimos del norte o del sur o del eje Y, 36 grados hacia el este. Y ese vendría a ser el rumbo de nuestro vector. Si quieres conocer o profundizar un poco más de este tema, puedes ir a las siguientes referencias bibliográficas. No te olvides también de suscribirte a este canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a sacar con respecto a vectores. Gracias.